Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches después de unos días de ausencia por una garganta que no me permitía estar al 100 y todavía veis que trae un poquito de secuelas. Pero bueno, esperemos que hoy sí me dé para aguantar todo el directo y que podamos tener uno de estos días en los cuales, pues ya sabéis, analizamos mercado, vemos qué está por venir y trabajamos un poquito bueno, pues todo lo que las noticias de los mercados financieros nos dan. Hoy, muy centrados, como sabéis, los lunes en cripto. ¿Por qué? Porque así lo decidimos. Ya está la garganta, veremos a ver, veremos a ver. Voy pasando a saludar, ya sabemos que por el cambio de hora seguro que poquita gente va a llegar a tiempo y mucha gente lo verá en diferido. Podría haberlo sacado por YouTube directamente, pero bueno, ya luego lo subo, corre bien. Pero paso a saludar a Farminero y Fran Barosalas, que ya han llegado y han mandado ese pedazo de saludo de que ya están presentes. El mercado, pues ya habéis visto en el resumen del hilo que os hago en la mañana, pues comprando el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y a ver, los pasos son buenos. En su gira en Estados Unidos de Trump por Asia, sí está pues dejando buenas sensaciones. Parece que las conversaciones previas con los equipos negociadores dejan buenas sensaciones y bueno, parece que estamos en una situación un poquito mejor. Ahora ya que se ponga a arreglar el shutdown y estamos de vuelta, ¿no? Así que estaremos viendo un poquito por ahí. Muy buenas, Cryson, bienvenido. Dicho lo cual, y no alargándonos mucho más para poder empezar a ver lo que tenemos, tenemos un calendario, una semana, pues ya sabéis que cuando hay reunión de la FOMC se pone más complicado todo, se pone todo un poquito más complicado, las noticias siempre suelen traer movimiento y suelen traer volatilidad, y esto nos hace que va a ser una semana pues como las que solemos ver con movimientos más o menos fuertes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como datos macro, hoy, curioso, por ejemplo, el índice de confianza empresarial en Estados Unidos ha sido un poquito en Alemania ha sido un poquito mejor de lo esperado. Sin embargo, se considera que la situación está en este momento peor que como se pretendía que se estaba ahora, ¿no? Con lo cual se tiene más esperanza en el futuro, pero el presente se ve un poquito más feo. Llegan noticias interesantes, ya yo estoy ahí con un ojito puesto. Os he dejado un tweet de esos que dejo por ahí de forma inocente hablando de Volkswagen. Atentos. Recordad cuando diga ¿dónde escuché por primera vez lo que puede estar pasando con Volkswagen? Aquí lo escuchasteis. Os lo digo porque hay run de que Volkswagen podría empezar a, no sé si la palabra es soltar lastre, pero sí intentar hacer caja con venta de algunas marcas o participaciones en algunas de las empresas en las que está y que participa, que son muchas más de las que la gente piensa. Así que va a estar interesante. Yo creo que este último cuatrimestre vamos a tener, o este último trimestre, perdón, vamos a tener informaciones que nos van a venir del lado de Volkswagen y que veremos si viene en nombre de marcas o con participación en otras empresas, pero hay run. Así que todos atentos. En mi cabeza, hoy, ¿por qué hablo antes y no el cambio de hora? Sí, lo del cambio de hora ya os he dejado la encuesta. De momento va ganando el que le ven en diferido o que van a estar a la hora que sea. Esas son las dos opciones que más ganan. Por supuesto, el de las 8 de la tarde. A mí me viene mejor este horario porque termino de hacer mi directo y ya como. Si tengo que comer antes de hacer el directo, probablemente tenga menos energía y es más probable que sea un poco más complicado hacerlo. Porque pues muchas veces salgo a comer fuera o tengo clientes o tengo que... Entonces es un poco más complicado. Pero bueno, esta semana vamos a seguir en este horario y con la participación en la encuesta que hemos puesto tomaremos la decisión final, ¿va? Para que la mayoría de la gente pueda tener o pueda seguir estando en los lives. Seguimos. ¿Qué más cosas hemos tenido hoy en la semana? De momento la subasta de deuda pública ha salido un poquito más barata. La T-Note de 2 años ha salido un poquito más barata de lo que estaba. O sea, ha bajado al 3,50, estaba en 3,56. Bueno, 6 puntitos básicos que ayudan un poquito. Igual en la subasta pública de deuda de 5 años, la T-Note, que ha bajado de 3,71 a 3,62, o sea, 9 puntitos básicos que dan un poquito de alivio. Para mañana martes tenemos el IPC subyacente de Japón, tenemos las demandas de empleo en Francia
y el índice del clima de consumo en Alemania, que se sigue esperando que sea contractivo. O sea, no hay ningún valor en donde veamos que el consumo en Europa muestre fortaleza. Así que, y si esto lo unamos con datos de desempleo que pueda haber en distintos países de Europa, a ver si los que estaban esperando que la recesión viniera primero por Estados Unidos se la van a encontrar que viene primero por Europa. Ahí estaremos viendo. Dato que siempre me gusta, la venta de viviendas nuevas suele ser un gran indicador. El anterior se fue de 800.000 viviendas nuevas. Ahora se espera una ligera reducción, 710.000. Y la confianza del consumidor, que de hecho en la cartera rebelde de hace 2 semanas estuvimos hablando de este indicador, se espera que sea también un poquito más negativa de lo que estaba en el movimiento. Si el valor siempre es por debajo de 100, significa que es negativo. Si es por encima de 100 es positivo. En este caso estaríamos esperando un valor de 93.9, deteriorándose lo que es la confianza del consumidor. Mañana tendríamos la subasta de deuda de 7 años. Y como dato así relevante final, los precios de vivienda. Sobre todo porque además es nos va a dar si existe esa contracción o no, y recordar que el precio de vivienda es importante como soporte a la deuda de las familias. Para el miércoles tenemos ventas minoristas en España, vamos a conocer el Producto Interior Bruto de España. El anterior fue muy bueno, 3.1. Vamos a ver si seguimos manteniendo un interanual por encima del 3, sería un dato muy bueno, pero sí se espera que no sea muy sostenible, porque también dependemos mucho del consumo europeo, que se está deteriorando. Subasta de deuda pública de 10 años del bono alemán. Y como dato final así interesante, decisión de tipos de interés de Canadá, que se espera un recorte de 1/4 de punto a 2,25, y eso pues ya sabéis que siempre nos da ese poquito. Habrá que estar atentos con la volatilidad que está habiendo mayor en el petróleo sobre los inventarios de crudo, tanto del cruising de IE como del petróleo crudo del AIE, ¿va? Y para el miércoles también tenemos, pues ya sabéis, reunión de la FOMC, decisión de tipos de interés. Todo hace especular que vamos a bajar a 4% del anterior 4,25, bueno, del actual 4,25. Y luego pues la posterior rueda de prensa con comunicado de la FOMC, donde estaremos pues aquí en directo con todos vosotros comentando la jugada, viendo lo que está pasando y bueno, siguiendo que no haya cambios sobre esto, que está casi, como digo, descontado. No vemos o no creemos que pueda haber ningún cambio, ni mayores bajadas, porque también incluso mayores bajadas con pocos datos sería temerario, ¿no? O sea, si hubiera alguna posibilidad de bajada de medio punto, está con el tema de la falta de información del cierre de gobierno. Se cierran prácticamente todas esas posibilidades, así que ahí no tendremos mucho más. Y también decisión de tipo de interés de Japón. No se esperan cambios, 0,50, eso es legendario. Aquí no va a haber cambios en Japón, prácticamente seguro. Para el jueves, muchos otros países de la Unión Europea, como Francia, Italia, Alemania, Suiza, van a sacar datos del Producto Interior Bruto. España, datos del IPC, cercano al 3%. No es para tirar cohetes, pero bueno, tampoco está mal en la situación actual, aunque todos estamos muy de acuerdo en que en cierta medida el IPC no está revelando el impacto real en la economía de las familias. No lo está relevando y pues está generando más problemas que otra cosa. Conoceremos el desempleo en Alemania, por lo que os he comentado al principio, es muy importante porque puede darse una conjugación de situación económica que pueda enfriar más la economía. Y Alemania es posible, y no es la primera vez, que necesita ser rescatada o apoyada por el resto de miembros de la Unión Europea, que no me parecería mal. De hecho se ha hecho antes y supongo que como comunidad hay que ayudarse entre todos, ¿no? No solo vamos a cuando a nosotros nos interese que nos ayuden, pero también es verdad que ha habido momentos donde la ayuda a los países que han estado afectados no ha sido tan rápida, y eso pues se nota. Conocemos también el Producto Interior Bruto de Alemania y finalmente cerraríamos ese jueves con el dato del Producto Interior Bruto de la zona euro, también el de México. O sea, sí tenemos fuertes, y el de Estados Unidos. Así que tenemos cantidad de datos potentes que nos van a mostrar si ya existe ese enfriamiento o no de la economía a nivel global. Y cerraremos también el jueves con el IPC de Alemania. O sea, tenemos una semana súper complicada. Y si creéis que lo hemos tenido todo, decisión de tipos
del Banco Central Europeo, en el que no se espera que haya recortes. Vamos a seguir con el 2,15 sobre el tipo de interés y sobre el 2,40 con la facilidad marginal de crédito. Así que no entendemos o no creemos que vaya a haber importantes cambios. Así que entre el miércoles y el jueves tenemos unos días bien divertidos, ¿vale? Y cerraríamos ya el viernes con un día un poco más relajante. Conoceríamos el IPC de la zona euro, tanto directo como subyacente, y los gastos de consumo personal subyacente, índice de costes laborables y todos los datos que se están retrasando por el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Se están acumulando y llegará un momento que ya no van a tener vigencia, o sea, ya vamos a tener que esperar a los nuevos. El problema es que los nuevos te van a decir que no se han recopilado, porque no, o sea, ya el problema de datos empieza a ser un poquito más preocupante. Una congelación o un cierre que supere o que llegue a noviembre o avance en noviembre, para mí sería muy preocupante, y sobre todo para muchos indicadores que dependen, por ejemplo, hay indicadores que dependen de las ayudas del gobierno, hay indicadores que dependen amortizaciones, hay varios indicadores que son necesarios para que pueda la economía tener valores fiables en los que basarse, ¿verdad? Entonces, y si no son fiables, al menos si son de consenso, y es algo que nos puede poner en una situación un poquito complicada, ¿va? Pues este horario listo, yo voté, prefiero este horario, buenas tardes. Hostia, hemos cambiado la hora, ustedes sí, yo no. Ustedes han cambiado la hora, yo la estoy haciendo la de siempre. Así que como ven, una semanita bastante complicada. Hoy noticias cripto, la verdad que muy poquitas. No he visto así algo relevante, no he visto así algo que diga, uy, esto sí puede cambiar el mundo. Sí, gracias muchachito90 por renovar esa suscripción. Sí he visto mucha gente sobre todo más preocupada por los problemas que puedan venir o dónde se esconden los cisnes negros. Y mientras que la gente se preocupe por los cisnes negros, gracias Cryson por renovar esa suscripción, mientras que la gente se siga preocupando de los cisnes negros, habrá gente que siga haciendo negocios. El cisne negro hay que vigilarlo, hay que controlarlo, pero lo controlamos con nuestras acciones de riesgo. Probablemente en ese cisne negro todos perdamos un poquito, pero lo importante es lo que no hayas dejado de ganar mientras estás preocupado por esos posibles cisnes negros. El mercado cripto, como habéis visto, ha reaccionado muy positivamente. De hecho, comparto mi pantalla secundaria para que le demos ese vistazo. La apertura, o sea, está justo en los niveles del Max Pain, del vencimiento tanto de las opciones de esta final de semana como del mensual de futuros. Más o menos se veía una fuerte concentración entre 115 más menos $1,000, o sea, de 115 y de 66 a 114 puede haber una gran concentración de movimiento. Va a ser una semana bastante volátil. No obstante, creo que llegaremos al fin de semana sobre estos valores, entre 116 y 114 sería lo normal. Sí ha incrementado un poquito el volumen, sí hay gente llegando o trayendo dinero al mercado, algunos dicen que están rotando del oro. A ver, cuando el mercado acepta un poquito más de riesgo, es más probable que haya inversiones que roten del oro a otros mercados, incluido cripto, pero yo no sería tan atrevido a decir que es un giro, que ya no hay riesgos, porque bueno, pues ya sabéis lo rapidito que cambia esto y hay que tenerlo siempre bastante en cuenta, ¿vale? Dicho lo cual, y para no alargarnos mucho más, sí quiero dar un vistacito muy rápido a la economía. Ya sabéis que hoy no es día donde entramos a ver muchos detalles, pero sí me gusta ver un detallito, sobre todo quién está tirando hoy con fuerza: lujo, tecnología, comunicaciones, industriales, financieras y energías, a aquellos que creen en una recuperación y que no es necesario tanto ponerse o protegerse por temas inflacionarios o por dificultades en el futuro, ¿vale? Entonces hoy el riesgo se vende. Ya sabéis que no siempre funciona así, pero hoy el riesgo se está vendiendo bastante. Y sí estamos viendo pues una ligerísima descenso en las curvas de tipos. El de 10 años coqueteando con el 4%, el bono de 10 años, y es muy probable que veamos que lo pierde pues en esta semana, combinado pues con la bajada de tipos, que sí creo que va a dejar el de 30 años
sobre 4,25, 4,40, el de 10 años sobre 3,75, 3,80 y haría que el de 2 y 1 año vayan a buscar guarismos un poquito inferiores, más cerca ya del 3 que del 3,5, pero bueno, por ahí debería quedarse. No van a absorber el cuarto de punto completo, ni mucho menos, pero sí es de esperar un descenso de estos tipos de los bonos entre 0,15 y 0,20 sería bastante probable. Así que buen punto en el cual nos podemos apoyar. Rafa, tu reloj no tiene hora, es un non-stop. Sí la tiene, ¿eh? Ya háganme caso que hay días que me doy cuenta. Este fin de semana que me lo di de descanso, de hecho, guardé hasta el celular, el móvil, lo guardé para no verlo, para darme un descanso real y intentar eso, y al final es imposible, siempre hay. Y se nota, ¿sabes? Se nota en el cuerpo también y se nota a veces un poquito en el cansancio. Ya está la garganta. Dicho lo cual, me voy a Bitcoin hoy. Ayúdenme porque voy a necesitar su ayuda. Bitcoin hoy, gráfico de 4 horas. A ver qué me decís, qué me confirmáis, qué me decís mientras voy por un poquito de beber. Irme escribiendo, ¿qué estáis viendo? Ya estoy de vuelta, perdón. Que me iba a ahogar. En gráfico de 4 horas, posible cruce de EMA, ya sabéis que no suele tener tanto peso. Gráfico de 4 horas, un cruce de EMAs, pero al menos ya sabéis lo que significa. Si la acción del precio está por encima de ambas EMAs y la EMA rápida está por encima de la EMA lenta, consideramos que estamos 100% o marcadamente alcistas. Eso es una muy buena señal porque cambia el escenario que estuvimos llevando pues prácticamente desde el 10 de octubre, donde la toque en la EMA para seguir cayendo. Una vez roto, se limpió en este movimiento fuerte que tuvimos el jueves, donde decimos, no ha pasado nada, ha ido y ha vuelto, sí, pero limpió las posibles resistencias de la zona y ya ha continuado con el movimiento. Ahora mismo, sí está claro que nos encontraríamos en este punto de la envolvente, donde hay que vigilar mucho una posible letanía, ¿vale? Letanía en el sentido de, ya sabéis, si entra volumen y rompemos aquí, podremos ir a buscar niveles superiores, aunque yo creo, y os estoy diciendo, que para el fin del mes, o sea, para el fin de semana y fin de mes, estaríamos moviendo, de hecho voy a dibujar la zona donde yo creo que vamos a estar moviéndonos, va a ser entre 116 por aquí más o menos, de aquí a aquí más o menos, ¿vale? Esa sería la zona, os lo voy a poner así en color azulito, esa sería la zona en la que yo considero que deberíamos estar moviéndonos de aquí a fin de mes. Podemos irnos por arriba, podemos irnos por abajo, podemos estar un poco en esos niveles, pero creo que ahí vamos a terminar un poco ese cierre del mes, ¿vale? Yo creo que no mediando o no habiendo grandes cambios estaremos en esos niveles. Si superamos, entra volumen y nos vamos por arriba, pues ya sabéis, letanía y a trabajarla. Y sobre todo si nos deja rentabilidades parciales, pues mejor que mejor. Pero yo a 4 horas no le veo, o sea, ya hay gente que por 5 velas buenas que se han juntado ya están diciendo que es que nos vamos a 125, a 100, bueno, ojalá, yo te juro que sería el primer interesado, pero por el momento yo no lo veo tan claro que al menos en los próximos días, y a menos que el mensaje de Powell sea muy contundente, que no creo que lo sea,
con incluso anunciando más bajadas y apoyo claramente por la economía y bla, 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 no le veo mucho más ahora mismo en este momento a Bitcoin. Esto en cuanto al gráfico de 4 horas. Vámonos al gráfico de día, que también está bien interesante y bien bonito. Mira, gráfico diario. Los niveles son los mismos. Aquí claramente si es un movimiento más alcista, si nos deja claro. El tema es que la envolvente del 10 de octubre, del fatídico 10 de octubre, es muy grande, o sea, se va a tardar muchos días en cerrarla. Fijaros que todo esto es la sombra del 10 de octubre. Imagínate la cantidad de volumen que tenemos que acumular o que vamos a estar acumulando en esta zona antes de poder romper los máximos en caso de que pudiera darse esa ruptura de máximos, que yo no estoy tan convencido, ¿vale? Si se da, mejor que mejor. Pero en este momento yo no lo veo tan claro. Estamos empezando a comprimir en diario, eso sería una muy buena señal. Zona de compresión por esta zona que pudiera durar, pues no sé, del orden de... El otro día os hice un dibujo con las posibles líneas, ¿verdad? Os pasé por ahí, lo que pasa es que lo he borrado. Pensé que lo había salvado, pero lo he borrado. Os hice un dibujo con las zonas y los puntos donde debería ser la operación. Luego lo copio y lo actualizo. Luego lo copio y lo actualizo para que lo tengáis y lo veáis aquí. Pero bueno, yo he entrado en operación con la ruptura de aquí de esta zona que teníamos aquí marcada. Swing Trading me dio la opción y me subí para arriba. Aunque en diario sigo viendo el volumen seco, lo sigo viendo sin tanta energía, tanta fuerza como para consolidar este movimiento que nos está dando, ¿vale? Pero bueno, nos hemos podido subir, nos ha dado la oportunidad. ¿En qué precio nos hemos subido? Deja que lo comparte. Os lo pasé el otro día en el dibujo que os pasé, os lo mandé el otro día, venía 114,232. No es que sea la mejor entrada que pude, pero como si os dije que salí o descansé, 114,232. En mi caso estaba un poquito más abajo la entrada originalmente, pero pues no la pude ejecutar, ¿vale? Pero bueno, 114, de momento con el stop loss por estos niveles, por la EMA, ¿vale? Y de momento pues a dejar que corra. Yo aquí sabéis cuál es mi teoría con el swing trading, intentar maximizar la ganancia. Si mañana nos vamos por arriba voy ajustando este stop loss y si me da la oportunidad de seguir con un movimiento alcista, bravo. En este momento yo no lo veo, no veo mucho más. Me he subido porque la oportunidad estaba ahí y hay que vigilar pues bien ese movimiento que os pasé. Te digo, ahora lo voy a dibujar acá porque si no lo hago ahora no lo voy a hacer luego. Dame medio segundito. El hombre malo dice a 130. No sé bueno, no sé si a quién os referís. Supongo que habláis de Jaime, ¿no? De Trading Latino. Pero ya sabéis que yo no hago mucho caso a los niveles que dicen algunos. Y bueno, si alguien tiene otra información o se ve algo más, pues mejor que mejor. Pero yo en este momento no veo mucho más que esto que os estoy contando. A ver, un segundillo, que quiero poner el mismo dibujo. Ah, no, lo pasé en el grupo, ¿verdad? No lo subí a Twitter, ya me acuerdo. Bueno, luego lo busco entonces. En diario, te digo, estamos ya adentro. Yo voy a seguir con la operación. Si seguimos mañana en vela verde, ajusto el stop loss a niveles más altos o incluso me voy al break-even, aseguro parte de la ganancia y tan amigos. ¿Que no se da verde? Bueno, pues ya vigilaría la operación un poquito de cerca. Pero por lo pronto, en diario y viendo lo que vimos el otro día del squeeze moment, ese squeeze moment que en principio nos confirmaba y nos decía que sí, que la situación no era tan bonita como para poder pues apostarle mucho a este impulso alcista. Pues en pleno recorrido de impulso alcista, vamos a ver en el lado no oculto si nos confirma. La semana pasada lo veíamos muy difícil, ¿lo recordáis? Que la semana pasada lo veíamos muy difícil y esta semana de repente lo vemos un poquito más fácil. Buena señal. Lo que sí, como buena señal, ya sabéis que teniendo a Bitcoin por encima de los 112 es buen escenario para las altcoins. Si en esta semana no continuamos en estos niveles de 114, 116, 117 máximo y hacemos un movimiento lateral en esos valores, es muy probable que sí veamos más desarrollo en algunas alts, ¿vale?
Ahora vemos Ethereum y vemos un par de alts que yo os traigo. Y luego, si me queréis pedir algunas, pues la vemos. 165 decía hoy Cava que podría llegar. Bueno, ojalá. Mirad, yo tengo mis apuestas aquí en el semanal. Y lo sabéis todos. Mi apuesta sigue siendo que las condiciones de este ciclo siguen siendo estas de aquí. 126 de máximo y que el ciclo termine sobre estos niveles. Perdón. Que se alarga el ciclo. Que se alarga el ciclo y nos puede llevar a los 170, que es el siguiente escalón. Para mí sería extraño, pero sería una bendición porque sería una venta en escalera que yo voy a estar haciendo aquí, que me va a dar, no me va a dar la proyección no de este ciclo, me va a dar la proyección casi de medio ciclo siguiente, con lo cual yo estaría feliz. Pero para mí sigue siendo esta la situación de distribución de fin de ciclo más normal. Lo sigo viendo, no ha cambiado nada en mí, ¿no? Ya sabéis que no me llevo yo por las alegrías repentinas ni por las tristezas del mismo nivel. Suelo ser bastante más tranquilo y bastante más largo en mi análisis. Y sigo considerando que el 128, 126 sigue siendo niveles máximos de este ciclo. Y sabéis que lo digo, no ahora, lo dije muchos años y meses atrás, donde estuvimos hablando, o varios años y meses atrás, donde estuvimos hablando la visión que yo tenía para este ciclo. ¿Se cumplirá? No lo sé. Si no se cumple, nos vamos a 170. Sí es verdad que era un escenario no tan probable para mí, pero todavía estaba dentro de las cajas de probabilidad. Eso sí, los que se van al 250 y todos esos, para mí ya me parece que son puras especulaciones locas, loquísimas, sin demasiado valor técnico. Aunque es verdad que muchas cosas han cambiado de cuando yo definí lo que para mí era este ciclo. Ahora sí han cambiado bastantes cosas. Por ejemplo, el ETF sí ha venido a revolucionar en cierta medida el comportamiento de Bitcoin y sobre todo el quitarle peso al retail para dárselo a otro tipo de inversores, ¿vale? Eso quiere decir que ves una caída gorda o lo ves lateralizando durante meses. Podríamos hablar un día en exclusiva del ciclo de Bitcoin como hicimos anteriormente cuando fijamos estos niveles. Yo creo que vamos a tener caída en el mercado, en general en todos los mercados de renta variable. Creo que el año 2026 no va a ser un año fácil, como no lo está siendo 2025. Yo os lo digo, que algunos dicen que 2025 ha sido un año fácil. Ha sido un año que ha sido más fácil quedarse fuera de ciertos movimientos que quedarse dentro, para mí, Pero, pues no me parece que haya sido un mal año. Pero 2026 sí creo que va a ser un año más complejo. Creo que muchas personas sí van a huir un poquito del riesgo. Pero hay que irlo viendo qué está pasando con la macro, viendo si realmente se produce ese posible soft landing, viendo qué puede pasar con la deuda y con la liquidez. Creo que todo eso lo vamos a estar viendo en el primer semestre. Y si quedan dudas en ese primer semestre, sí tendríamos correcciones un poquito más fuertes. Lateralizaciones, sí, pero lateralizaciones amplias. Y probablemente si yo te digo que Bitcoin lateraliza hasta 80, alguno me diría, bueno, eso es una caída muy grande. Y para mí, que Bitcoin en este ciclo lateralizara hasta 80.000, me parecería un regalo. Pero yo podría ver perfectamente lateralizaciones sin que sean caídas importantes hasta 80.000. Podrían ser importantes e interesantes lateralizaciones. Y a lo mejor yo te digo, cae a 80 cuando terminemos el ciclo de mercado, y a lo mejor yo te lo digo, caigo a 80 y tú me dirías, no, eso se está despeñando porque pierde un 30%. Entonces, para mí 80 sería una lateralización y una corrección más severa del mercado nos llevaría a 58, 60, que para mí creo que sería el escenario de no mediar los ETFs, para mí sería el escenario más probable. Cuando que fuera a buscar por así decir, el movimiento de capitulación, lo iría a buscar pues por el orden de los 60, 61, 58, 55, 50. Sería para mí la zona de capitalización de este ciclo. Lateralización hasta 80 y caída más probable ya sabéis,
cuando vayamos de camino a ese halving. Si no hubiera ETF de por medio, ese sería lo que yo creo que iría a pasar. Es verdad que el ETF ha venido a cambiarlo todo. Y para mí ese ETF, igual que nos puede llevar a los 170, nos puede hacer que la corrección lateral no bajara de 80 y sería una verdadera maravilla. Yo firmaría, evidentemente todos. Creo que todos firmaríamos ahí, ¿verdad? Así que, pero para mí todavía es pronto. Yo haré mis predicciones del ciclo cuando veamos que el ciclo acaba. Y para mí el ciclo todavía no ha acabado. Mirad, ¿qué creéis que es el indicador que a mí me dice que el ciclo no ha cambiado? El principal indicador que me dice, de los que estáis viendo aquí, hay otros, macros, pero el principal indicador que veo que aquí me dice que el ciclo no ha terminado, ¿cuál creéis que es? A ver si pensamos igual algunos de los presentes o soy yo el único que lo piensa. A ver, ¿cuál creéis que es el indicador que a mí me dice que en este momento el ciclo de cripto, el ciclo Bitcoin, de este ciclo propiamente dicho, perdón por la redundancia, sigue existiendo? ¿Cuál creéis que es? Que aún no hay volumen. Si fuera por volumen estaría preocupado, Farminero. Si fuera por volumen estaría más preocupado. Porque mira los poquitos días que nos vamos por encima de la media semanal. La EMA de 200 periodos, no. Mira, os lo voy a decir así, como un poco más claro. El squeeze moment, ahí lo está diciendo Fran. La compresión que tenemos en squeeze moment y la escasa caída que estamos teniendo, a mí me sigue hablando de que estamos más en un movimiento de consolidación, en una posible lateralización para un movimiento de continuidad. No voy a decir movimiento, no quiero utilizar palabras de movimiento final, algunos dicen traca final, algunos dicen, porque eso creo que es vender una expectativa que probablemente no se cumpla. Pero sí que puede haber un movimiento de continuación del periodo. Este movimiento en el squeeze moment en el que ha perdido mucha inclinación en el impulso bajista y estamos comprimiendo en el impulso bajista, o sea, es una muy buena señal, una compresión en el impulso bajista y que ese no sea muy inclinado y no se haya perdido en todo ese impulso bajista. Mirad el impulso bajista que empezó aquí, perdón, la compresión empezó aquí. La compresión empezó aquí, ¿vale? Sobre 115, y es donde estamos ahora. Y el impulso bajista empezó en un nivel de 125 y estamos en 115. A ver, en semanal una pérdida del $10.000, que estamos hablando del 8%, en Bitcoin, en todo el impulso bajista que ya está a punto de terminar y estamos comprimiendo en el movimiento bajista. Si en el movimiento bajista no perdemos, y fíjate hasta dónde voy, ¿eh? Si en el movimiento bajista no perdemos los 98 o 96, hay continuidad de movimiento. No creo que mucho más, no creo que para que nos lleve, repito, a los 170 o los 160 o los 250, no, ya sabéis que yo sigo pensando que el 126, 128 es el fin del ciclo actual. Lo sigo diciendo, lo mantengo y ojo, prefiero equivocarme y que se vaya a 160 que tener razón. Sería feliz con equivocarme y que nos lleve a 170. Sería la persona más feliz del mundo. Bueno, no sería la más feliz del mundo, pero estaría muy feliz. Pero ojalá. Ya sabes que es mejor equivocarse en algunas cosas que tener razón en todas y perder dinero por tener razón. Aquí perder dinero y tener la razón son cosas que no os valen para nada. Así que yo prefiero no tener la razón y ganar dinero. Y la pequeña divergencia no es mala. A ver, es que lo tenemos que seguir vigilando. Date cuenta, y ya lo hablamos en su día, que esta posible divergencia que nos había dibujado aquí, ¿vale? Además, recuerda que cuando ya empezó a haber ahí movimientos un poquito más extraños, que dijimos, recuerdas lo que dijimos, ¿no? Nos vamos al mismo día, nos vamos a la misma situación, ¿vale? Y dijimos, ok, de aquí, esa pequeña divergencia que nos daba mínimamente, ¿vale? No tiene, a ver, tiene el peso de la posible lateralización que estamos viviendo ahora. De no haberse producido esa pequeña divergencia,
esa lateralización y esa limpieza que hemos hecho de búsqueda en la distribución semanal de la zona entre 109 y 104, probablemente no se hubiera producido. Hay que seguir avanzando, para mí no tiene demasiado peso y para mí esto, la caída inicial y que ahora estemos casi lateralizando en precio en el squeeze moment, me sigue diciendo que hay interés en que el mercado se prolongue un poco más el ciclo. Pero, igual que te digo el que me gusta, te digo uno que no me gusta y es el DMI ADX. Sigue perdiendo fuerza. Entonces, ¿hay ganas o hay posibilidad de seguir buscando niveles superiores al 126, o sea, sobre el 126-128? Sí, pero el DMI ADX me dice, pero no sé cuándo. Necesitamos que nos haga, ya sabes, la V. De no producirse eso, y ahora es donde vengo a dar la de arena, de no producirse de eso, y nos queda por ver en semanal la construcción del impulso bajista y el cambio el movimiento bajista y el cambio a impulso alcista, ahí es donde, en esa parte, tenemos que tener la V. Si no la tenemos, no creo que se dé ninguna condición, ni mucho menos como para romper los 126, 127, 128, ¿vale? Sí, entonces, si en este desarrollo semanal no viéramos un DMI ADX que nos marque claramente que entra fuerza, para mí sigo viendo mi máximo de ciclo acá. Que podamos buscarlo de nuevo, sí, pero no superarlo. ¿Ok? Creo que nos hemos explicado un poquito más, pero nos ayuda a entender. Venga, Ethereum sobre Bitcoin en diario. Posibilidades, sí, pero la tendencia sigue bajista. Si Bitcoin se nos queda unos días en estos niveles que estábamos marcando de 116, 117, 118 máximo, podríamos estar viendo que es romper la línea de tendencia e irnos a buscar de nuevo la relación 0,040, donde aplicaríamos una visión claramente alcista para el resto de las alts, ¿va? Y Ethereum directamente sobre dólar, construcción alcista, ruptura de EMAs, estamos en el impulso alcista, comprimiendo, a ver, está bonito. Si no estás dentro de Bitcoin, la ruptura que has tenido hoy en 4.170 ha sido una señal bastante clara. Lo que sí te doy toda la razón es que el volumen está bajo. Así que si no entraste en esa, puedes buscar la entrada en 4.260 sin ningún problema, sobre todo si entra volumen. Te vas a gráfico de 4 horas, buscas la ruptura, esta que tienes aquí, envolviendo este nivel de aquí, con volumen, te pones tu alerta. Si entra volumen en ese gráfico, te metes. Si no, no tiene mucho sentido. Mirar el volumen del día 10 que machacó al precio y se lo llevó a buscar el 3.600 y mirar el volumen que hemos tenido de ese día. O sea, ridículo. ¿Vale? Entonces es muy difícil que podamos ver esa salida. Venga, antes de abrir micrófonos o peticiones, mejor dicho, para que pidáis criptos que queréis que analicemos, os traigo 3. Tao, que la traje la semana pasada, que fue una de las que se golpeó, pero también salió con más fuerza. Creo que también está muy interesante. Yo estoy siguiendo la entrada desde el 396, desde que rompimos estos niveles, me pareció una entrada muy interesante. Así que creo que 396. Dejaros que lo confirme. Tao. 396, correcto. Aquí ha habido una zona, alrededor de 400 también hay otra posible entrada, pero 396 tenéis aquí una entrada muy bonita para esa continuidad. El problema también, pues hay que vigilarla en el movimiento, a ver si nos da continuidad con ese movimiento, especialmente por la zona de volumen, ¿vale? Así que una de las que estoy siguiendo de cerca también es NIAR, otra de las que estoy siguiendo de cerca.
el castigo fue fuerte y estoy aquí controlando también que de nuevo me rompa los 2.62 para poder buscar el ataque al 3.32, que para mí era un ataque que estaba prácticamente hecho y que estaba construido. No obstante, pues la caída del día 10 la arrasó. Para mí, Nier creo que pues, ha tenido demasiado castigo siendo un activo que, bueno, puede tener bastante movimiento en una fase lateral alcista y, bueno, es una de las que estoy vigilando para poderme subir. Y varias personas han estado, o muchas personas, estos días han estado hablando de Zcash, ¿vale? Que la verdad es que pues sí ha tenido un movimiento pues bien bonito y no tenemos ya más, ya si no estás dentro, pero a mí me gusta verlo, esto ya sabéis, con semanal. Lo bueno es que Zcash ha cerrado en escasas, ¿qué? 6 semanas. 6 semanas ha cerrado todo el mercado bajista que se pegó desde febrero del 2021. Pocos activos pueden decir esto. Y esto me sigue diciendo, muy buena Rafa, y eso me sigue diciendo que hay posibilidades de que esta all season sea así, sea de activos muy concretos que puedan dar ese movimiento pues de que te lleve a los niveles de 2021. En vez de como el anterior ciclo, donde tiraras tenías buenos resultados, creo que esta vez vamos a estar viendo más este otro tipo de movimientos que ese movimiento explosivo y generalizado. Claro, el problema es cómo los encuentras. ¿Cómo los encuentras? Aquí las señales de volumen nos las dieron, pero claro, nos las dieron en $88 y para muchos decía, bueno, es que ha pasado de 40 a 88 en una semana. ¿Cómo me voy a subir en $88? Pues yo personalmente no me subí, yo lo tengo claro. Pero, bueno, ha habido posibilidades muy bonitas en este activo que ha dado señales y que es verdad que en algunos casos han salido desapercibidas y veremos otros activos como es probable que nos hagan ese mismo cierre del déficit que han tenido de pues, casi 4 años de mercado bajista, ¿vale? ¿Cómo ves a NIR como blockchain? A ver, me parece un proyecto interesante y que puede agrupar proyectos pequeñitos, muy vinculados, yo sé, con temas gaming, con temas también meme coins, con temas... Pero dentro de eso no significa que sea malo, o sea, significa que es un tipo de inversor con un tipo de... Y me parece un token de utilidad para proyectos de pagos. De hecho, hay un par de proyectos desarrollándose para pagos en tiendas a través de NIR. Hay una cosita por ahí que está sonando también como posibles asociaciones con gigantes del e-commerce. O sea, creo que NIR puede ser uno de los proyectos que pueda aguantar bien el ciclo, que no va a ser fácil que muchos aguanten bien el ciclo, ¿vale? No te preocupes, Rafa, lo avisamos, pero esta semana va a seguir siendo a las 7. Bueno, de hecho, mañana no hay directo. Tengo la garganta, ya habéis visto cómo me está costando hoy, pero es que además tenía mañana un evento y me quiero reservar para el miércoles. Y el miércoles tenemos que hacer el evento, ya sabéis, de traducción, y es un evento muy pesado que necesito estar al 100. Así que vamos a intentarlo y mañana sí os voy a dar descansito de... Y el miércoles de la semana que viene tenemos miércoles de suscriptores, que el tema ya lo tengo elegido. Ya lo tengo elegido. Y creo que os va a gustar bastante, porque, pues sí, mucha gente me preguntó el otro día sobre cómo ver las tendencias o ver un activo, y entonces os voy a mostrar mi estrategia que tengo en el tema de las operaciones señuelo que yo digo, que por qué son posiciones señuelo y por qué las tengo. Y no significa que sean operaciones en las que estoy trabajando, sino que las utilizo como gestión y control de un mercado o de un sector, ¿vale? Entonces eso va a ser para el miércoles, pero ya de la semana siguiente. Ok, dicho lo cual, ¿queréis algún activo que veamos? Tenemos 13 minutos todavía. Si queréis que veamos alguno, pedid por esa boquita a ver si los podemos ver, o puede ser activos interesantes.
AVE, me dicen por ahí. AVE. Empezamos por AVE. AVE, Bitcoin Cash. Venga, empezamos por AVE. Gráfico diario. Mira, a ver, aquí estamos hablando de algo muy curioso. Y me pasa algo parecido. O sea, puedo ver un buen proyecto. O sea, tiene un gráfico AVE parecido a Polkadot. Atentos. Bueno, no tan tremendo, pero parecido. Pero es curioso que AVE para mí representa pues un activo, bueno, interesante, que me gusta, que buenas posibilidades, como proyecto ha hecho bien las cosas, pero no termina de salir. Bueno, en primer lugar, ¿qué estamos viendo? Un movimiento de compresión con un squeeze moment prácticamente plano, o sea, poquísimo interés. Nivel, el 2.59 puede ser un nivel interesante si rompemos, pero mientras que tenga una estructura de toque en la EMA para seguir cayendo, oye, es que hoy lo puede romper y no, pero no lo ha roto. Entonces, para mí, AVE no es momento de entrada. ¿Por qué? Tiene todas las condiciones que no me gustan. Estamos hablando a nivel técnico, no hablo del proyecto. Por debajo de línea de tendencia, por debajo de ambas EMAs, con una estructura de toque en la EMA para seguir cayendo, con una estructura bajista. ¿Dónde empezaríamos a cambiar esas cosas? 2.59. Rompemos línea de tendencia, rompemos EMAs, rompemos envolvente, entraríamos en una zona un poquito más curiosa y si eso lo hacemos en compresión, bueno, incluso hasta podría darnos una confirmación alcista, pero la zona en la que te tienes que preguntar y estar atento es aquí. Alertita, crossing, up, create, ya está, avisado. Si rompe estos niveles, el 259.63, y hay volumen, me puedo subir. Pero por lo pronto estoy fuera, completamente. ¿Vale? Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. A ver, déjame un segundito. Aquí. Bueno, esta ya fue, esta ya nos la dio. Esta ya la quitamos aquí. No, esta no la quitamos aquí. Porque la convertimos en soporte. Ok. Bitcoin Cash. Mira, aquí tenemos un dato completamente distinto. Lo primero, aprobaciones de ETFs. Lo segundo, un activo que sí funciona mejor que Bitcoin para pagos, pero que no termina de salir. A nivel técnico, por encima de ambas EMAs, por encima de la EMA de 25, el precio de la de 200, la EMA de 25, perdón, sobre la EMA de 200, ¿vale? La tendencia, en este momento, si es una acelerada primaria alcista, bonita, pero no operable. ¿Por qué no es operable? Porque, pues a menos que no la hubieras operado en la ruptura de 492, es muy difícil subirte, o en las EMAs, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente camino si estás fuera? Si estás fuera, el siguiente camino es que sí rompas finalmente este nivel en 580, que te diga que ya la estructura bajista, lo que queda de estructura bajista, desaparezca, ¿vale? Y una V aquí. Porque aquí lo que estamos perdiendo increíblemente es fuerza bajista. Todavía no está entrando la fuerza alcista en el DME ADX. Esta V combinada en el impulso o el movimiento alcista es muy potente. Si esto te lo hace por debajo, o rompiendo, mejor dicho, esta envolvente, pues es una señal, coño, muy poderosa, muy buena, muy interesante. Así que, puntos a vigilar. Envolvente, correcto. Crossing up, ok. Segundo punto a vigilar, que el DMI ADX nos haga la V. Si te hace una V, un cambio de la fuerza en la tendencia, en este caso alcista, pues nos va a gustar bastante. De momento lo que estamos perdiendo es la fuerza bajista que teníamos aquí.
Entonces nos hace falta la V. No debería tardar mucho en darse. Si no se da, mal asunto. Y por último, hombre, si además en estos niveles empezamos a comprimir, hay poco margen para la compresión, pero si empezamos a comprimir sería todavía más interesante, ¿vale? Pero si no estás dentro, no entres ahora porque pienses que es que ya ha roto la EMA y entonces se va para el cielo, ¿vale? Hay que vigilarla, pero nada más. Venga, link. Link. Mirad, aquí está bonita. Justo está en el punto. Envolvente y ruptura de emas. Esta me gusta. Esta me gusta bastante. Está perdiendo la fuerza bajista. No todavía ha entrado la fuerza alcista. Pero posible operación. Esta me gusta, ¿eh? Está bastante interesante. Os voy a dar los 3 puntos de operación que veo. 1, 2 y ya el 2056 que ya es conocido, ¿vale? Entonces, este ya la vamos a quitar porque no nos sirve. Y esta la vamos a quitar porque no nos sirve. Entonces, ahí tienen los 2 puntos posibles de operación, ¿vale? Punto 1, donde estamos ahora, un poquito más arriba, pero sí, donde estamos ahora. Hay que verlo en 4 horas, que nos traiga volumen. ¿Llega volumen? No, ¿verdad? No es punto de entrada. Segunda opción de entrada. La ruptura de las emas, que está un poquito por encima, también con entrada de volumen. Si no entra volumen, no subáis. Si está comprimiendo, si está bonita, yo creo que el nivel más interesante donde podríamos entrar sería 19, 90, 20, porque ahí sí va a haber un poquito más margen de desarrollo en el precio y que nos confirme la tendencia alcista, ¿vale? Aquí confirmamos estructura alcista, aquí confirmamos tendencia alcista, ¿vale? Pero de momento, para mí, podríamos todavía esperar un poquito, ¿vale? 19, 97, 20 me parece un nivel más interesante de entrada que el actual por volumen, nada más. No tenemos confirmación de volumen y DMI de X no nos hace casita, ¿vale? Solana. Y con esto terminamos, porque no habéis pedido más. Muy parecida. ¿Necesitáis que os la explique? ¿Os queda clara? Si no estás dentro de Solana, el nivel que aquí genere compresión y en este nivel rompa línea de tendencia, ya con la garantía de que estás por encima de ambas emas y DMI de X te haga la V, hay muchas en punto de entrada, ¿eh? Hay muchas en punto de entrada. Solo yo he entrado en Bitcoin y en Ethereum porque son las que he visto zonas interesantes y porque el DMI de X ya me está diciendo que viene la fuerza alcista, pero el resto de las altcoins no tantas están con tan buena pinta. O sea, sí están como con ese nivel de que puede haber buenas entradas, pero muchas todavía están a lo mejor, pues como en este caso, 8 o 9 dólares por debajo, que puede ser anticiparse y son 8 o 9 dólares que te llevas a la cartera, pero yo prefiero tirar un poquito, ya sabéis que aquí seguro no hay nada, pero tirar un poquito más seguro. En estos niveles, ¿va? ¿Dudas, dificultades, preguntas, algo que destacar sobre el directo de hoy? Día lleva una semana muy buena. Día lleva una semana muy buena. Aparte del día de hoy del 19%, una semana bastante buena. Pero sí son de esas difíciles de enganchar. ¿Va? ¿No ves la entrada en 200 con ruptura de EMA? ¿Te refieres a Link, probablemente? ¿Te refieres a Link? Ah, a Sol. O sea, no es mala entrada y ha tenido precio para poder entrar y volumen no está mal en esa ruptura. Pero si estás dentro es muy buen nivel de entrada. Si estás dentro es buen nivel de entrada.
le hablo más al que no está dentro y se quiere subir. Para el que no está dentro y se quiere subir, me iría más al 209. Sobre todo porque, aunque sí está perdiendo la fuerza alcista a buena velocidad, todavía no me insinúa la V. Y, o sea, lo que sí tenemos claro, que el DMI ADX, la V, en este punto en el que nos encontramos es muy poderoso. Estamos en el impulso alcista, estamos muy cerca del cruce a movimiento alcista y si aquí me hace una V cerca de este cruce, de este punto cero, de paso de impulso alcista a movimiento alcista, suele ser muy poderoso. Bueno, prefiero dejar $9 en el $8 en el tintero si no estoy dentro. Si estoy dentro de la ruptura de la EMA, es muy buena entrada. La ruptura de 200, mejor todavía. Pero pues ya fue. Esta entrada ya no la... O sea, si alguien no la hizo, es difícil. Si alguien no la hizo, es difícil. Le hablo al que no la hizo. Al que la hizo y rompió en 200 o rompió en EMA de 25, buenísima entrada. Buenísima. Pero, a ver, para mí es arriesgada, porque no había una claridad en la tendencia y hasta no romper esta EMA de 25, para mí era un toque en EMA para seguir cayendo, o al menos seguir lateralizando, ¿vale? Las confirmaciones de las tendencias, las confirmaciones de las rupturas de las estructuras, es donde a mí me gusta entrar porque me da, pues sí, me dejo un poco de dinero sobre la mesa, pero entro en un movimiento más consolidado. La EMA de 200, si entraste en la EMA de 200, es una grandísima entrada. Pero para mí el riesgo de entrar en la EMA de 200 es como entrar aquí en el soporte en el 178. No me dejaba tan claro que fuera un movimiento. O sea, me parece una gran entrada, pero creo que más vinculada con la ilusión que con la certeza. ¿Es ruptura de 200? ¿Es un buen soporte que suele funcionar bien? Sí, pero pues lo ha perdido anteriormente. No, o sea, en ese sentido me daría un poquito más de miedo, pero es una fantástica entrada. Es una fantástica entrada. Aunque con más componente especulativo del que me gustan, ¿vale? Yo soy más conservador en esas entradas. Listo, son las 2 de la tarde, aquí las 8 de la tarde en España. Espero que el directo os haya ayudado a entender un poquito más de la situación del mercado cripto. Yo no he hecho las campanas al vuelo, chicos y chicas. Yo no he hecho las campanas al vuelo todavía. Ya sabéis que yo no me gusta ni vender el 200 cuando subo 2 días, ni decir que el ciclo se acabó porque bajo 3 días, ¿no? Ya sabéis que soy un poquito más... algunos me dirán que soy tibio, pero prefiero ser claro, porque estoy jugando mis dineros y no me puedo llevar por la emocionalidad de to the moon o to the hell. No, esto no funciona así. Pero bueno, yo sé que algunos prefieren vender eso y es la alegría y el... O sea, lo veo en la vida, mira, lo veo en la vida. He tenido que reñir, así literal, a medios de comunicación que decían que es que el huracán que se estaba formando en el sur de Jamaica, que venía para donde estamos, para Quintana Roo, para la zona de Cancún, y no había ninguna indicación que pudieras ir así. Los escenarios posibles eran prácticamente imposibles. Bueno, los medios de comunicación vendían el miedo. Y hubo varios que se pusieron... Y para mí me parece de delito hacer ese tipo de cosas, jugar con el miedo de las personas. En el tema de los mercados, el jugar con el miedo y jugar con las ilusiones de las personas es lo más rentable. Pero yo no voy a jugar con el miedo ni con la ilusión. Yo voy a jugar cómo opero mi fondo. Y mi fondo se opera con una mente más tranquila. No tan llevada ni por el gambling, ni por el FOMO, ni por el fear. Me gusta... Y yo os transmito lo mismo que hago. Y yo pongo mi dinero donde pongo mis palabras. Vendí Bitcoin en mis máximos, una cantidad importante, en mis máximos que pensé que estaban por 125, 120, 124. Algunos me decían que estaba loco. Yo pongo mi dinero donde pongo mis palabras. ¿Puedo vender más Bitcoin más arriba? Por supuesto que puedo vender más Bitcoin más arriba. Pero para mí, en este momento, creo que Bitcoin es el momento de comprarlo, o sea, de venderlo en esos niveles. Como no he vendido el 100% del Bitcoin y nunca lo voy a hacer y quiero maximizar mi ganancia, lo seguiré haciendo más adelante. Pero voy a poner siempre mi dinero donde pongo mis palabras. ¿Va? Gracias, chicos y chicas. Mañana no hay directo. El miércoles tenemos súper especial
de la FOM, rueda de prensa, así que hasta el miércoles y nos vemos, espero que con mucho más, porque mejor ya sabéis que es imposible. Nos vemos, gracias.